Hola, muy buen día, muy buena tarde a todos y a todas. Heme aquí realmente con el gusto de poder expresar un poco cosas que siento necesario compartir a esas alturas de mi vida. Mi nombre es Vincent Geertz, originario de Bélgica, nacido en un medio rural, convencional y naturalizado mexicano. Ya tengo 2/3 partes de mi vida en México, donde he fundado una iniciativa que se llama Las Canoas Altas, donde tenemos un rancho, donde criamos cabras, tenemos aves, y en la cual he dado muchas gotas de sudor. Y a estas alturas, pues, siento tener la capacidad de poder compartir un poco mis experiencias, el camino que he recorrido. Si les comento que pues nací en un rancho convencional, productor de papas allá en Bélgica, y que sigue siendo un rancho convencional, pues tuve que poner el mar de por medio para poder practicar lo que hoy en día estoy practicando y realmente estudiando, que es la agricultura biodinámica. ¿Qué es la agricultura biodinámica? A inicio del siglo pasado, y como una respuesta a la inquietud que surgió cuando a finales de la Primera Guerra Mundial en Europa, pues empezó a gestarse lo que llamamos aquí, o llamamos en México, la Revolución Verde, que es el principio del uso de los agroquímicos en el campo, ¿no? Entonces, frente a ese boom, podría decirlo así, frente a esa, como este impacto que ha tenido el principio de la agricultura convencional, con una respuesta de ver vegetales, ver cultivos crecer de manera muy esplendorosa, con colores muy fuertes, mas sin embargo todo era como apariencia. Ciertas personas como que no se dejaron convencer con ello. ¿Por qué? Porque al probar el maíz que fue crecido con un aporte de nitrato de amonio o de urea, que sí es muy bonito, pues le faltaba sabor, el sabor de mi abuela cuando ella estaba cociendo el maíz. Y además, lo que sucedió también es que al almacenar las mazorcas en el granero, pues yo voy ahí 2 meses después, 3 meses después, y que veo que ya está la polilla, están los insectos comiéndose el maíz, revoloteándose en ello. Entonces siento que se perdió como la calidad que le pedimos a este alimento de poder conservarse de buena manera y de tener el sabor adecuado, lo que indica que tiene un contenido nutritivo suficientemente elevado como para que emane un cierto perfume de él, ¿no? Bueno, estoy haciendo quizás un poco más, siendo más poético, pero pues en pocas palabras no era convincente esta forma de trabajar. Y entonces estas personas, como por los años 1920 del siglo pasado, pues fueron a buscar a alguien que se llama Rudolf Steiner, que era reconocido por ser una persona que había desarrollado capacidades como para ser iniciado. Un iniciado es una persona que ha desarrollado facultades personales, como todos podemos hacerlo, pero ya desde, diría yo, encarnaciones anteriores, para poder tener la capacidad de relacionarse con el mundo espiritual. Y entonces fueron a buscarlo porque este señor realmente lo que había dejado hasta esa fecha, 1924, había dejado las semillas de una pedagogía nueva, propuesta como para considerar el desarrollo del ser humano a través de las edades,
y había dejado conferencias a los médicos, a los cuales les aportó una visión del ser humano amplia, más amplia. Había dejado conferencias sobre una propuesta de renovación, diría yo, social, una nueva consideración hacia el encuentro entre los seres humanos y la forma de convivir. Y entonces, ya casi al final de su vida, pues accedió a dar unas conferencias que que es la base del principio biodinámico. Entonces, eso ya viene siendo casi hace un siglo. Durante ese siglo, pues ha habido desarrollo en la agricultura biodinámica en los países europeos, de donde se dio estas conferencias, y se ha ido extendiendo hacia América, tanto en América del Norte como en América del Sur, donde migraron familias europeas hacia diversos países del sur, ¿no? Entonces, aquí estamos en Colombia, donde la agricultura biodinámica tiene ya un cierto tiempo de desarrollarse, mas sin embargo, apenas hace poquitos años, pues se ha ido conformando una asociación de agricultura biodinámica en Colombia, y pues esta asociación está empezando a desarrollarse en todas las provincias del país, en los diferentes lugares donde hay diferentes cultivos, como el eje cafetalero, las partes planas donde hay otros tipos de cultivos y así, ¿no? La agricultura biodinámica, ¿qué es? Porque todavía no he dado realmente una respuesta a ello. Pues es una agricultura que se basa fundamentalmente en dos pilares. Uno de los dos es el hecho de utilizar unos preparados elaborados con plantas medicinales. Muchas de esas plantas medicinales son conocidas, no son muy fáciles o quizás son menos conocidas en países como acá, Colombia, Ecuador, Perú, que estamos cerca del Ecuador, ¿no? Son plantas que crecen de manera silvestre en los países europeos. Y estas plantas pues son preparados o elaboradas, los preparados, perdón por repetir la palabra, son elaborados de una manera que es particular. Y para las personas deseosas de adentrarse en la agricultura biodinámica, pues existe hoy en día momentos para aprender a saber elaborar estos preparados, tanto como para iniciarse a la agricultura biodinámica. Estos son impartidos por miembros de la Asociación Biodinámica de Colombia, ¿no? Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el hecho de sensibilizarse a lo que son las influencias cósmicas, de hacer hincapié en el hecho de que allá en el cosmos existen fuerzas de las cuales estas fuerzas actúan sobre la Tierra. Y en la Tierra tenemos diversos reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Pues desde el cosmos hay influencias sobre cada uno de estos reinos. Muy bien, esto es como una pequeña descripción de lo que es la agricultura biodinámica, y lo que quisiera expresar también es el hecho de que esta agricultura llegó en un momento muy particular en el desarrollo del ser humano. Si Rudolf Steiner hubiera dado estas conferencias en el siglo XIII o en el siglo XVI, pues no hubiera encontrado el eco que encontró en el momento que dio estas conferencias. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, que son tiempos, vamos a decir, de nuestros antepasados, pues no había la necesidad de hablar de agricultura biodinámica. Las personas en esos tiempos sabían lo que había que hacer en el campo, sabían cómo realizar sus labores de campo, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo aislar las buenas semillas. Todas esas prácticas las sabían, y ninguno de ellos era un diplomado de la universidad, de la Facultad de Agronomía. Ellos tenían la intuición correcta, ¿sí? Lo que sucede es que hoy en día esa intuición la hemos perdido, ¿no? El ser humano fue llamado a desprenderse de este lazo sutil,
impalpable, pero existente entre lo que el mundo espiritual le indica y su quehacer, ¿no? El quehacer del ser humano hoy en día es arreglársela por sí mismo, ¿no? Y entonces, como no sabemos, hacemos preguntas y buscamos, ¿no? Las personas que fueron a buscar a Rudolf Steiner pues tenían esa inquietud y no tenían una respuesta. Él les dio una respuesta porque él, como iniciado, pues se dirigió hacia el mundo espiritual y desde ahí recibió indicaciones que proporcionó a la gente. Él, sin ser agricultor, les dijo, miren, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Ustedes hagan las pruebas y vean cómo funciona esto. Muy bien, y esto hicieron. Y esto se está haciendo hoy en día todavía, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, bueno, está muy bien esto y está bien de haber hecho las pruebas, pero hay algo más. Yo diría que hay algo más que es necesario para poder como sentirse plenamente en ello, es el hecho de desarrollar los sentidos adecuados para percibir lo que está pasando cuando utilizamos los preparados, ¿no? Cuando queremos percibir lo que son las fuerzas cósmicas, pues necesitamos también tener una cierta sensibilidad, ¿no? Y en nuestra educación no ha habido lugar últimamente, en estos tiempos, no hay lugar para sensibilizarnos a ello, ¿no? Más bien nos sensibilizan a lo que es palpable, lo que se puede medir, y podemos ir hasta lo micro, pero sigue siendo algo medible, que incluso viene siendo ficticio, ¿no? Pero estamos adentro del mundo material, lo cual no es como para renegarlo. Hay que agradecer los esfuerzos científicos de hoy en día, hay que agradecer que existen, ¿no? Y que sigan haciéndolo, pero la intención tiene que quizás variar a un momento dado, ¿no? Y lo que hacemos adentro de la agricultura biodinámica, como en otras ciencias, como las ciencias médicas, pues es ampliar un poco el horizonte convencional, ¿no? Entonces, la agricultura biodinámica pues responde a criterios que son realmente muy ajenos a lo que hoy en día vemos en nuestro alrededor, ¿no? Vemos la agricultura convencional, ¿no? Que tiene intenciones productivas, ¿no? Producir más y ver con qué insumos inventamos para poder producir más, ¿no? Y la agricultura orgánica que más o menos sigue el mismo parámetro, pero con este grado de sensibilidad que es el de utilizar sustancias que realmente no dañan tanto al medio ambiente. Pero el pensar es el mismo, ¿no? Ser productivo. Ahora, ¿es esto la finalidad de la agricultura? ¿Únicamente ser productivo? Pues cuando veo todas las consecuencias de un pensar productivo, pues yo me estoy diciendo, quizás podría haber otra cosa, ¿no? ¿Qué hay de este desarrollo que yo decía, de este desarrollo sensible hacia las influencias cósmicas? ¿Qué hay de la percepción de los efectos de unos preparados que, podríamos decirlo así, favorecen los intercambios metabólicos, los intercambios catiónicos en el suelo y que modifican, por decirlo así, el ambiente y por lo tanto permite que las influencias cósmicas puedan penetrar en la Tierra? Aprender a percibir esto me parece muy interesante, al menos por mi parte, ¿no? No estoy seguro que sea para todo el mundo la agricultura biodinámica, por lo menos ahora. Pero tengo la plena confianza que en mi próxima reencarnación veré muchos más agricultores biodinámicos. Esto sí. ¿Por qué? Porque habremos avanzado en esta comprensión si escogemos el camino adecuado para poder entender qué es lo que pasa en estos procesos sutiles que están detrás de lo que vemos, ¿no? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cuál es el gesto del árbol? ¿Cuáles son las fuerzas formadoras que influyeron para que este árbol tenga esta forma? Que sí, al final se caracteriza por tener un nombre científico, ¿sí? Hasta ahí. Pero todo el camino anterior a ello, pues ese es el que me interesa. Y ahorita me acuerdo muy bien, o sea, no es que me acuerdo, sino que considero que hubo personas precursoras del camino de Rudolf Steiner o de la propuesta hacia la agricultura biodinámica, como fue Goethe. Goethe, que vivió
desde el final del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, que era un poeta, era un científico, era también un excelente hombre de leyes, ¿no? Trabajó en el ayuntamiento de Weimar, en Alemania, pero también era un gran observador de la naturaleza. Escribió pues, poesías, escribió piezas como Fausto, ¿no? Escribió el cuento de la serpiente verde, que les invito a leer, y también escribió un libro como se llama La metamorfosis de las plantas, ¿no? Que son escritos. En ese tiempo se escribía, hoy en día casi no escribimos, utilizamos todo el tiempo el teclado y perdemos casi el gusto en utilizar la pluma. La metamorfosis de las plantas es un libro que contiene toda una vida de observación de las plantas de Goethe, pero no en el modo en cómo nos enseñan en la universidad a observar, en la Facultad de Biología, a observar una planta desprendiéndonos de ella, distanciándonos de ella y solamente observando los aspectos exteriores. Él se unía al proceso vivo de la planta. Él percibía en el fondo que había algo vivo ahí y que había que entender ese algo vivo que hacía que la planta podía crecer, que podía a un momento dado como concentrarse, cerrarse para volver a abrirse nuevamente, ¿no? En diferentes etapas de su crecimiento. La metamorfosis de la planta de Goethe, les invito a leerlo, a buscar el libro. Es maravilloso porque a la vez es una observación muy científica y por otro lado es una observación muy romántica, o sea, impregnada de poesía. Y es muy importante no desprendernos de estas palabras bellas y poéticas que describen la naturaleza.